Da muchísimo gusto saludarte. Buenas noches. Hola Adriana, buenas noches, gracias, como siempre. No, al contrario, bueno, nos traes datos muy interesantes, sobre todo platicamos en la tarde, en la mañana, de pues la asistencia a la marcha, a las marchas del 8M, y sobre todo recordar también quienes ven la sección de Mario Iniestra, que fue el viernes pasado, pues nos hablaba de que ya por lo menos el año pasado, por primera vez, de manera organizada, ya había colectivas de mujeres adultas mayores. Así que, pues esto quiere decir también que hay una mayor organización entre otras generaciones. Así que, por lo cual es muy relevante, pues estos datos que nos traes el día de hoy. Sí, pues quise hacer bueno, sé, para quien que no haya oído el dato, se informó que en la marcha de este sábado fueron 200,000 asistentes y esa es la cifra récord, ¿no? Por lo menos reconocida por el gobierno, porque bueno, luego hay quienes creemos que a veces fuimos más o no, pero bueno, es una cifra récord para la marcha del 8M y entonces me pareció muy relevante hacer como un poco un recuento histórico. También vi pues la información, la nota que compartió Excel, que ya la vi que anda por ahí el lunes en tu programa, y es muy interesante saber cómo ha ido evolucionando y que además que sí creo que cada año se une más gente, ¿no? Y es notorio, muchas de esos casos son, bueno, ahorita comentas, ¿no? Un colectivo de adultas mayores. También ha habido otras pues expresiones, otros reclamos, por ejemplo, como las madres que sufren violencia vicaria por este tema de el maltrato a los hijos, como para castigarlas a ella. Entonces es como que muchas personas que quizá en otro momento no se imaginaron salir a marchar o salir a formar su propio colectivo, ¿no? A lo mejor una iba, una se unía, una sabía que esto pasaba, pero como que ir a manifestarse, ir a estar en las calles, es una decisión que es súper importante y que es súper enriquecedora, ¿no? Es algo que se disfruta mucho. Entonces, bueno, me pareció importante como hacer este recuento. Y pues nada, hice eso, grafiqué los asistentes a cada año de marcha. Eh, Hay que decir que, si la tienes por ahí, hay que decir que antes de 2020, que fue muy multitudinaria, ni siquiera encontré como datos o sea, como un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Que ahora sí sacan como una tarjeta informativa de hubo tantas, hubo tantas. Eh, si le pones ahí play, vamos a ver cómo antes de verdad era súper poquito y además lo encontré en notas periodísticas, ¿no? Así fue como aumentando, digamos, ese es el tamaño de la burbujita, representa la cantidad de personas y bueno, así termina en 2025, ¿no? Mucho más grande que lo que vemos al principio. Es muy interesante porque, bueno, encontré en una nota del Sol de México, donde alguien de la coordinadora 8M dice que empezaron, de hecho, a organizarse en 2015. Yo ni siquiera tenía como muy claro cuál fue el año en el que empezaron a organizarse, ¿no? Y que fue un poco como también, y tiene que ver con el tema que estabas tocando hace un momento, después de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, como que el 8M surge esta coordinación, se suman también, o bueno, deciden sumar como a las madres de los estudiantes, como con este tema también del reclamo de las desapariciones, de algo que hemos hablado que es que las buscadoras también son en su mayoría mujeres, es algo que tiene rostro de mujer. Entonces como que ahí empieza, ¿no? Y ahí de hecho ni siquiera encontré como notas que tuvieran cifras, había como por ahí referencias perdidas y vemos que hay un puntitito ahí chiquito al principio, porque la única nota que encontré con cifras decía que eran 200 personas. 200 personas, Wow. ¿no? O sea, nada, ¿no? Que digo, sí cerraron los carriles centrales de Reforma. reforma, pero bueno, 200 personas. Y luego de 2016 me encontré una nota de La Jornada, que tiene mucha afición por los temas campesinos, donde dice que más bien hubo como una movilización de mujeres campesinas, o sea, como que hubo una organización que trajo esto, ¿no? Y yo me acuerdo de ver alguna de las primeras marchas que vi pasar todavía sin animarme como a marchar con ellas, pero justo era como muy de organizaciones sociales y populares, ¿no? Que también eso tiene todo el sentido del mundo, porque el 8M recordemos que es una fecha, una lucha surgida de mujeres trabajadoras, justamente como de organizaciones populares, ¿no? De sindicatos, de pedir derechos para la mujer trabajadora, ¿no? Entonces eso, y bueno, luego después ya empieza a ser como que ahí vamos más en recto, ¿no? 3,000 asistentes en 2017, 5,000 en 2018, 8,000 en 2019. Y ahora, si vemos 2020, o sea, pasamos de 8,000 a 80,000. Y eso dice el gobierno, porque yo creo que eran como 200,000 como este año. ¿Qué Claro. pasó?
en ese intermedio para que se multiplicara por 10 la asistencia a la marcha, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy interesante y me parece que hay que recordarlo todo el tiempo, ¿no? Y lo que pasó, por ahí puse un poco como unas filitas, fue que después de la de 2019, justo a las 2 semanas, todavía en marzo, explota el Me Too en México, ¿no? El Me Too había sido en 2017 en Estados Unidos, desde Hollywood, desde las actrices que acusaron a Harvey Weinstein y bueno, otras empezaron a contar pues diversas experiencias de acoso, ¿no? De cómo era una industria que donde pues vivían ciertos abusos a veces hasta para poder conseguir un papel y bueno, muy complicado. Y en México pues explota como por gremios, ¿no? Entonces tuvimos el Me Too periodistas, Me Too escritores, Me Too músicos, Me Too muchas cosas. Y yo sí considero que ahí, o sea, yo siempre les digo, para mí cambiamos el mundo, o sea, en ese momento cambiamos el mundo porque, y se nota en estos datos, ¿no? Fue como mucho más indignación, fue como mucho más conciencia, fue el momento en el que muchas mujeres que habían normalizado ese tipo de acosos, de abusos, dijeron, si es cierto, a mí también me lo hicieron, y si es cierto, estuvo mal, ¿no? Entonces fue como un momento de explosión y luego, bueno, vino unos casos de policías, que se acusó que policías estaban abusando sexualmente de chicas a las que detenían. Entonces sale el jefe de la policía a decir que no, que eso no es cierto, y una chica le tira diamantina rosa en la cara, ¿no? Me parece uno de los momentos más épicos en la historia de este país, porque además la reacción fue súper virulenta, como de, ay, las mujeres violentas, y es como, por Dios, era diamantina, o sea, no es un arma, no es antrax, es diamantina. Entonces pasa la diamantinada, se hace como mucha más indignación, se convoca una marcha donde ahí sí las chicas rompieron todo, bueno, rompimos todo porque fuimos todas. Y luego viene también el caso de Ingrid Escamilla, que por ejemplo, Itzel mencionaba lo del tema del uso de los extintores o de lanzar gases a las mujeres. La manifestación de Ingrid, por el caso de Ingrid Escamilla, que la asesinó su pareja y la desolló, entonces fue terrible la revictimización que se hizo en los medios. Porque El difundieron 14 de sus fotos, febrero. ¿no? No, ¿Cómo? porque difundieron imágenes, porque difundieron fotografías, también hay que decirlo, porque Exacto. aquí la prensa o la prensa roja también, también hay involucramiento de autoridades, en fin, o sea, también hay que dimensionarlo de ese lado, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y hasta derivó en que se creara una legislación para que eso no se pueda hacer y no se pueda revictimizar así. Entonces, fueron como justo varias cositas que generaron mucha indignación. Ese día, me acuerdo, fue el primer día en que, claro, no usan gases lacrimógenos para que no los acusen de violaciones a derechos humanos, usan extinguidores que te provocan un efecto similar, un poquito más leve, pero igual te irritan horrible. Y entonces bueno, y todo eso lo que provoca siempre es que en lugar de que nos calmemos, pues nos enojamos más, ¿no? Entonces, y ahí está el número de 8,000 personas asistentes en 2019 a 80,000 en 2020, ¿no? Y claro, también después de la marcha de 2020, a la semana nos encierran por la pandemia de COVID-19, ¿no? Y entonces fue como muy raro, porque claro, todo el mundo empezó a hablar pues de la enfermedad que teníamos encima, ¿no? Cuando el tema había sido el feminismo. Entonces, yo recuerdo también muchos comentarios, sobre todo de hombres, claro, como de que ay, no, ya se desarticularon, ay, no, ya se desinfló, ¿no? Ay, no, habían como logrado ser muy visibles, pero pues ya se fueron a su casa. Pues sí, claro, al año siguiente la mayoría se fue a su casa, yo marché con cubrebocas, ahí estaba, pero nada más nos desencerraron y aquí está el resultado, ¿no? 200,000 mujeres, bueno, también había muchos hombres en la marcha, es cierto, pero bueno, 200,000 personas en una manifestación es muchísimo, porque además consideremos por más que los gobiernos siempre quieren presumir también cuando logran hacer un meeting político con mucha gente, este tema de los acarreados, que mira, ni siquiera me voy a meter en que, claro, la gente necesita transportarse, lo que tú quieras, pero el tema de la marcha del 8M es que no ves ni un solo camión, ni un solo microbús que haya llevado gente, ¿no? Nos vamos en metro, nos vamos con nuestras amigas, nos ponemos de acuerdo a ver cómo llegamos, en bici, lo que sea, llegamos solas, ¿no? Llegamos caminando y nos vamos así. Y la verdad es que fue una locura porque desde las 12 había mujeres convocadas y marchando. Yo llegué bien tarde, llegué como a las 2 de la tarde y ya era eso una marea impresionante y me la recorrí para un lado y luego para el otro. Entonces llegué al Zócalo a las 6 de la tarde y era como durante todas esas horas no dejaba de haber gente y gente y gente y caminando y no creas que poquitas, ¿no? O sea, era la multitud, eran multitudes caminando. Entonces yo creo que también creo que el 200,000 es menos de lo que realmente éramos. Pero fue muy emocionante, la verdad es que fue muy emocionante y es muy emocionante ver esto, ¿no? A mí que me gustan mucho las cifras, me emociona ver que cada vez somos más,
porque es que todas las mujeres tenemos algo que decir, ¿no? Tenemos algo que reclamar a veces, que tener alguna experiencia, o simplemente unirnos, simplemente vernos, ¿no? Eso es algo que es, por lo menos, que nos vean, que estamos aquí, que somos conscientes, que nos apoyamos y que no nos vamos a callar, que esa es una de las consignas que más me gusta, de que pues no tendrán la comodidad de nuestro silencio, no tendrán la comodidad de que nos quedemos en nuestra casa. Así es, Charo. Y bueno, me parece súper relevante estas cifras. No, creo que nos pone a reflexionar mucho, pero sobre todo también te lo comentaba porque me gusta mucho decirlo, aprendí yo también de las morritas, ¿no? De las generaciones más jóvenes, aprendí y he aprendido de feminismo y sigo aprendiendo de feminismo de las chicas más jóvenes y también a escuchar sus vivencias y sus demandas, porque además también hay que decir que en las marchas se viven todo tipo de emociones y de sentimientos, ¿no? Y es a veces muy doloroso, a veces liberador, pero también a veces pues una gran ira, sobre todo frente a la impunidad y frente a la omisión de las autoridades, para quienes todavía quieren defender a los monumentos y de no en la forma de manifestarse. Creo que hay esta necesidad de empatía, sobre todo para pues las mujeres que están en una situación mucho más vulnerable que incluso nosotras, ¿no? En estados, en situaciones en donde pues las autoridades no solamente son omisas, sino las revictimizan, es decir, la violencia institucional es en muchos niveles y para que la próxima vez que empiecen a sentir por los monumentos y las calles o las bardas, tengamos esa empatía también de ver cómo el Estado principalmente ha violentado a las mujeres. Y me parece bien interesante pues todas estas cifras y estos datos y creo que aquí nos podemos ver pues muchas de las que marchamos o de las que hemos ido a estas marchas y pues para no ceder esos espacios, querida Icha. Sí, 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 y tienes razón, me faltó mencionar, nada más que eso no tiene como una fecha tan específica, pero que también después del Me Too y como por este año, justo entre 2020 y 2021, en las universidades fue cuando también empezaron a hacer todos los paros, ¿no? Todos los tendederos. Entonces, esto fue como muy fuerte porque la explosión fue el Me Too, pero después las jóvenes fueron las más jóvenes fueron las que se apropiaron mucho de esto, ¿no? De empezar a decir, ya nos cansamos, a mí me parece súper relevante que, por ejemplo, en muchas universidades hayan incorporado materias de género. Es como, ¿cuándo tú y yo nos íbamos a imaginar eso en la vida, no? O sea, y que la verdad dices, pues es que es algo con lo que vivimos todos los días y que si es un problema social, ¿por qué no vamos a hacer una materia en las escuelas para que seamos conscientes y reflexionemos sobre esto? Y sí, como dices, el marchar todas juntas es súper emocionante. A mí me da mucho gusto también, también en el sentido de, y lo que dices de cómo hay represión y demás, algo que también fue muy diferente de lo que pasó en 2020 a, por ejemplo, esta marcha, es la presencia policíaca y la respuesta policíaca, ¿no? O sea, esas marchas donde hubo mucho acoso, en 2020 y 2021 hubo mucho acoso policial, o sea, eran los enfrentamientos todo el tiempo, era terrible. Y en cambio ahorita, o sea, bueno, donde yo estaba, supongo que siempre hay cordones que van más adelante, pero donde yo estaba yo no vi una sola policía en toda la marcha. O sea, en toda la marcha no vi una, ¿no? Y claro, ya al final, en el Zócalo, en las vallas, y bueno, las chicas del bloque negro que pues siempre hacen esto que también tiene un poco de performance, ¿sabes? Porque cuando están las vallas van siempre golpeando, van siempre pintando, y ya se ha vuelto como parte del, bueno, ok, no quieres, te preocupa mucho la pared del monumento, ok, pero de todas maneras vamos a dejar constancia, ¿no? Vamos a dejar estas pintas, vamos a dejar los mensajes por todos lados, ¿no? Y eso es muy lindo y es parte de lo que es enriquecedor, ¿no? A mí me encanta también siempre ver las pancartas. Y bueno, también hablando de cifras, algo que también siempre hablo con gente, sobre todo algunos hombres que pues nunca han ido, dicen como, no, es que luego en los medios siempre lo que se ve es eso, ¿no? Las que cuando a la hora del bloque negro y que si rompen el cristal y que si la policía les echa el extinguidor, es como, sí, eso pasa en todas las marchas, pero eso es una parte mínima, o sea, éramos 200,000, ¿cuántas crees tú que estaban pintando o que estaban rompiendo, no? Es súper poquito, en realidad es una de las expresiones, es uno de los feminismos que también, como lo has dicho, ¿no? Los feminismos también tienen muchas maneras. Es una de las expresiones y a mí me encanta y también por eso gritamos, fuimos todas, ¿no? Porque es como, es perfectamente válido hacer eso también. Pero entre 200,000 mujeres, ni siquiera es la expresión más representativa, ¿no? La mayoría es caminar, ir con carteles, ir con niñas, vi muchísimas niñas este año,
Entonces, bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Híjole, sí, y sobre todo, bueno, ahorita que estabas mencionando esto de pintar bardas y hay que recordar también, y sobre todo para los hombres que siguen, insisten, porque bueno, de verdad, cómo insisten en esto, imagínense que toda su vida les dicen que calladitas se ven más bonitas, ¿no? Y frente a las violencias institucionales, calladitas nos vemos más bonitas, frente a las violaciones, calladitas nos vemos más bonitas, frente al acoso. Esto pues evidentemente es una reacción a estas violencias que no van a entender los hombres, sobre todo, que pues están buscando defender el pavimento, ¿no? Las estructuras, monumentos, frente a las violencias que ejercidas contra incluso las mujeres de sus propias familias. Todos hemos vivido violencias de diferentes tipos, así que creo que antes de querernos dar lecciones de cómo manifestarnos, entender también cómo desde chicas se nos inculcó esto de calladitas, te ves más bonita, pues las mujeres sin hacer escándalo, y sonriendo, ¿no? Esto me parece también que hay que insistir, porque como les gusta darnos clases, hacernos mansplaining de cómo debemos manifestarnos. Querida Icharo, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo sobre este importante tema y recuérdanos tu trabajo en donde pues pueden acceder a estas cifras, a estos datos, donde se puede la gente también suscribir. Sí, mi blog, mi newsletter se llama Postdata MX, postdatamx.substack.com. Si quieren por ahí se los pongo y bueno, ahí pueden recibir estos datos y ver todas las gráficas, que bueno, también las encuentran en mis redes, que está ahí mi @m. Y bueno, para que estén al pendientes y con datitos, si les gustan los datitos como a mí. Perfecto, claro que sí, te seguimos, por lo pronto ya suscrita y compartiendo estos datos. Querida Charo, pues te mando un abrazo, nos vemos la siguiente semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.